quiero recordar hoy lo que pasó hace 21 años para darnos cuenta que ese golpe a un país y que afectó de muchas formas al mundo es tan solo una muestra de la que podemos aprender de lo que dice el proverbio. Porque el proverbio dice que el que se levanta con orgullo caerá. Que de la misma forma en que se levanta la soberbia, se caerá. Y si nosotros no logramos entender el mensaje del cambio de mente que se nos enseñó la semana pasada, mucho me temo que un día vamos a ser golpeados, si no es que ya hemos sido golpeados por Dios, porque al final, hermano, esos dos aviones, aunque fueron los terroristas y fueron ellos los que movieron todo, no hay absolutamente nada que esté ajeno a la soberanía y a la visión de nuestro Dios. Y así como Dios permitió que se golpeara el orgullo, la soberbia y la altivez del país más poderoso del mundo, va a golpear la soberbia, la prepotencia y la altivez de su iglesia. Lo que ha pasado con la pandemia me parece a mí que es un golpe que también Dios ha dado a la soberbia y a la altivez del mundo, pero ha sido un golpe también a la soberbia y la altivez de la iglesia moderna. Y si como congregación y como iglesia no nos damos cuenta de cómo el Señor quiere enseñarnos a través de esta pandemia o a través de otras muchas cosas, entonces, hermano, creo que tendremos que lamentarnos dentro de unos años de ser una generación necia al no poner atención a los mensajes que el Señor nos está dando. Pero por supuesto, hermano, que esos son mensajes que el Señor da al mundo, que el Señor da a la humanidad, y en medio de esos mensajes la iglesia está metida y tenemos que tomar nuestra parte. Pero hay una enseñanza más poderosa y que tiene que tener más impacto en nuestra vida, y esa es la palabra de Dios. Amén. Entonces, con esto en mente, vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir la palabra del Señor. Efesios capítulo 6. Solamente quiero leerlo rápido para que lo recuerdes. Dice la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 10. Amén. Versículo 10 dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Con este pasaje como bisagra para todos los temas que hemos estado estudiando o vamos a estar estudiando, yo quisiera que miraras que hay una lucha, aunque sea redundante, hay una lucha, y en esta lucha decíamos hace 15 días que hay campos de batalla. Dentro de estos campos de batalla que vamos a estudiar, el primero de ellos lo empezamos a mirar la semana pasada, pero de ahí, hermano, esto avanza hacia este campo de batalla que es nuestra propia vida. Y en este campo de batalla, hermano, hay un área personal, y todo esto va a impactar a la iglesia de una manera o de otra, para bien o para mal. La manera en que nosotros enfrentemos estos campos de batalla y cómo usemos las armas que el Señor nos da va a impactar la iglesia y la obra de Dios, que eso es lo que nos debería de preocupar. Pero en este primer campo de batalla, hermano, vamos al capítulo 4. Capítulo 4, por favor acompáñame. Versículo 17 dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan los gentiles en la vanidad de su mente. Entonces, hermano, hay un primer campo de batalla, y este primer campo de batalla es la mente, es la vida personal, que tiene que diferenciarse de la vida o de la forma de vida que tienen los que no le conocen. Cómo debemos ser diferentes. Pero si tú avanzas, hermano, al versículo 25, se nos dan formas prácticas, formas de cuidado y de atención. Y estas formas prácticas o de cuidado yo le he llamado el orgullo del hombre. El orgullo del hombre.
¿De qué se siente orgulloso el ser humano? Se siente orgulloso de lo que hace, se siente orgulloso de lo que piensa, se siente orgulloso de lo que alcanza, se siente orgulloso de sus metas, se siente orgulloso de lo que hace con las demás personas. Por eso, hermanos, si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a caminar en una mente llena de orgullo, llena de vanidad. Hablemos un poquito del orgullo. El orgullo, hermano, a nosotros nos viene la palabra orgullo del francés y por supuesto del latín, que después viaja a España. Pero esta palabra, hermano, más allá de su origen etimológico, se refiere a la característica que alguien tiene o de alguna persona como un concepto de exageración de sí mismo. Es decir, el orgullo es un concepto de exageración que uno tiene sobre sí mismo. Pon atención, un concepto de exageración que uno tiene sobre sí mismo, pudiéndolo llevar a la soberbia o a un sentimiento de valoración por encima de los demás. Eso es el orgullo. Es la Torre de Babel, hermano. Si tú quieres tener una base bíblica para entenderlo, una entre muchas en la palabra del Señor, la Torre de Babel. ¿Qué es lo que movió a los habitantes de la tierra después del diluvio a tratar de hacer esa torre gigantesca? El orgullo. Un concepto más elevado de sí mismos, creyendo que podían estar por encima de los demás o que estaban por encima de los demás. ¿Qué es lo que llevó a Satanás, hermano, a revelarse en los cielos? Según nos narra Ezequiel, un concepto exagerado de valor de sí mismo, creyendo que él era superior incluso a Dios. Y eso fue la semilla que sembró en Adán y Eva en el Génesis, un pensamiento y un sentimiento exagerado de ellos mismos para pensar que ellos eran superiores inclusive a Dios. Algunos sinónimos, hermano, del orgullo: la altivez, es decir, creer que yo soy más grande, más alto, más elevado que alguien; la arrogancia, la soberbia, la vanidad y la dignidad. Son algunos sinónimos. Tú vas a escuchar hoy mucho, hermano, en estas ideologías que se están enseñando en la actualidad, que el hombre tiene dignidad. Pero ¿sabes dónde está el error? Que el mundo progresista, ¿cómo me choca esa palabra?, de hoy asume que el hombre tiene dignidad por sí mismo, lo cual es una mentira, porque el hombre no tiene dignidad por sí mismo. El hombre tiene dignidad porque Dios le ha dado un valor. Así que la dignidad que el ser humano tiene viene de Dios. Por eso es que es tan fácil matar hoy no nacidos, es tan fácil promover el aborto, porque como presumimos que la dignidad la tengo yo en mí mismo, entonces hay unos que consideran que tienen más dignidad que otros. Entonces, ¿qué dicen las feministas? Yo tengo dignidad y deben de valorar mi dignidad como mujer. Pero en esa sobrevaloración de su propia dignidad, desprecian la dignidad que pudieran tener otras personas u otras criaturas, como un bebé en el vientre de la mujer. Porque la dignidad viene de uno mismo, no viene de otro lado. ¿Qué es la dignidad? El valor que una persona o un ser tiene. Porque el hombre por sí mismo no tiene valor. El hombre es malo, el hombre es pecador. La palabra dice que el deseo del corazón del hombre es siempre hacer lo malo. ¿Dónde hay dignidad en eso? Entonces necesitamos que la valoración que nosotros podamos tener venga de aquel que realmente puede dar un tipo o alguna clase de valor. Sin Dios, hermano, no hay dignidad. El hombre es un ser indigno por naturaleza. Necesitamos a Cristo para que por los méritos de Cristo podamos obtener dignidad. ¿De acuerdo? Ahora, la palabra orgullo puede tener una connotación positiva o negativa en función del contexto en el que se encuentre, ¿verdad? ¿Es malo decirle a un hijo, me siento orgulloso de ti? Claro que no es malo, ¿verdad? Puede incluso hasta generar un sentimiento bueno y de autoestima en el corazón de los hijos. Pero cuando se abusa de eso, hermano, puede generar el efecto contrario y hacer del hijo una persona orgullosa, ¿verdad? Sin embargo, el orgullo tiene un lugar. Cuando el orgullo es el sentido de valor,
sano y basado en la humildad. Pero cuando usamos el orgullo de una manera propia y nos apropiamos del orgullo, no como algo que nos viene de afuera, sino que nos viene intrínsecamente de nosotros en nuestra naturaleza, ahí hay un peligro. Y eso es el mismo punto. El problema es el orgullo, que es un orgullo de altivez, de soberbia, un orgullo de pensar que pueden estar por encima de los demás. Ahora, ¿eso pasa a niveles de la iglesia? Claro que sí, a veces como iglesia somos muy orgullosos. Como cristianos somos muy orgullosos, hermano. Ciertamente que nosotros somos diferentes a los que no tienen al Señor. Ciertamente somos distintos a los que no tienen a Cristo Jesús. Y no andamos como ellos andan. Y no debemos caminar como los que no conocen de la fe en Cristo Jesús. Somos diferentes, pero no debemos andar con altivez ni con soberbia. Ese es el punto. Amén. Entonces, las manifestaciones típicas del orgullo, entre otras, son la rebeldía, el autoritarismo. Porque una persona autoritaria, hermano, no da opción a que otro opine o a que otro haga o a que otro desarrolle. Su palabra, su voz, su voluntad es la que debe de regir. Eso es orgullo. El egoísmo, el no acceder, el no prestar, eso es orgullo. La envidia, un sentimiento malo cuando alguien avanza, prospera o hace algo diferente o mejor que nosotros, eso es orgullo. La crítica, hermano, mucho de la crítica, hermano, de los que son expertos en crítica, todos lo critican, todos lo juzgan, es una muestra escondida de orgullo, porque consideran que pueden criticar al otro porque son mejores que él. El mal humor, la ira, la arrogancia. Pero yo te quiero hablar solo de 4, hermano, porque tenemos que hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Y yo te quiero presentar 4 formas que el apóstol Pablo nos dice acerca de la batalla personal, acerca de la lucha contra uno mismo, y que son claro ejemplo, clara manifestación de orgullo. Lucha contra el orgullo. Y en estas 4 manifestaciones yo espero que podamos hoy reflejarnos y pedirle al Señor que nos ayude. Efesios capítulo 4, 25 dice: por lo tanto, ese por lo tanto, hermano, nos está empujando a una serie de acciones después de que ya escuchamos que somos nuevas criaturas, de que tenemos una nueva manera de pensar, de que hemos sido despojados del viejo hombre, porque en Cristo Jesús ahora hemos sido llamados a una nueva vida. El viejo hombre ha quedado atrás, y como ahora estamos vestidos del nuevo hombre, ¿ahora qué viene? Ese es el por tanto. ¿Ahora qué? Bueno, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por supuesto que está hablando de la iglesia, ¿verdad? Ese miembros unos de los otros es una expresión que solo ocurre dentro de la iglesia. Yo te decía al principio, todo lo que nosotros somos y hagamos va a tener un impacto. Todo lo que nosotros hagamos en privado, todo lo que nosotros hagamos en la familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa, todo lo que nosotros hagamos en el trabajo, en la escuela, en los negocios, va a tener un impacto en la iglesia. Y la iglesia, hermano, es la presencia, la manifestación del reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, debemos de cuidarla. Amén. Pero este primer puntito dice, no hablen falsedad. Primer característica del orgullo, o primera manifestación del orgullo con la que tenemos que pelear: la falsedad o la mentira. La falsedad o la mentira. ¿Cómo se manifiesta la falsedad o la mentira? Como una expresión del orgullo. Hermano, el orgullo nos impide reconocer nuestros errores. El orgullo nos impide reconocer nuestras malas acciones. El orgullo nos hace creer que nosotros estamos bien y que no necesitamos. Por lo tanto, en ese engaño del orgullo en nuestro corazón, podemos ser empujados a tener falsedad, o a decir mentiras. El orgullo hace que no evidenciemos nuestra debilidad, que escondamos nuestra debilidad, que hagamos una coraza alrededor de nosotros para que no vean que somos frágiles.
Y ahí es donde empieza la falsedad. Porque en el momento que hacemos corazas para que no se pueda notar cómo somos, qué sentimos, qué pensamos, empezamos a tener falsedad en nuestra vida. Y por lo tanto somos susceptibles de empezar a engañar, de empezar a ocultar cosas o descaradamente mentir para salvaguardar nuestra posición, para salvaguardar nuestra forma de pensar, para salvaguardar u ocultar aquellas cosas de las cuales no queremos que se vea que sí somos débiles, que sí somos pecadores, que sí necesitamos ayuda. Hermano, podemos tener un matrimonio que está teniendo problemas serios, pero cuando nos ponemos de acuerdo mi esposa y yo para venir al culto y decir ya vamos a llegar a la iglesia, ya, dame la mano, órale, estamos falseando por causa de la gente, estamos mintiendo, queremos salvaguardar nuestra posición como un matrimonio que tiene toda la vida caminando de manera correcta. Hermano, lo digo con mucho cuidado, pertinencia de estar parado en un púlpito, pero también con todo el compromiso que Dios me da de estar parado en un púlpito. Pero los pastores que predican solo por estar cuidando su apariencia de buen ministro, también puede estar falseando un montón de cosas en su vida. Los pastores también mienten, los pastores también falsean cosas. Y también hay un llamado de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué mienten los pastores? ¿Por qué falsifican cosas? Muchas veces es por salvaguardar, por cuidar su posición. O en el trabajo, falseamos información, mentimos acerca de cuestiones para salvaguardar nuestra reputación o nuestro cargo. A veces es por conveniencia, nos conviene mentir porque así vamos a ganar algo, vamos a obtener algo o vamos a no perder. A veces lo hacemos por ganar algo o a veces lo hacemos por no perder algo. Pero el Señor nos dice, cuidado, eso es orgullo, porque el orgullo es lo que hace decir yo merezco eso y si para obtenerlo tengo que mentir o falsear, o yo no quiero perder lo que tengo porque mucho trabajo me ha costado, eso es orgullo. Y si para no perderlo tengo que mentir, pues entonces voy a mentir. Y el apóstol Pablo dice, hey, por tanto, ustedes tienen una nueva manera de pensar, ¿no? El viejo hombre ha sido sepultado en el bautismo, ¿no? Su cosmovisión ha sido renovada a causa del conocimiento de Cristo y de su bendita palabra. Bueno, pues por tanto, pongan cuidado de no ser engañados en esta batalla espiritual contra el orgullo y terminen mintiendo. Si nosotros permitimos que el orgullo nos empuje a la mentira y a la falsedad, entonces vamos a estar perdiendo la batalla cristiana. Juan capítulo 8, 44. Juan capítulo 8, 44 dice: mas vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo que queréis hacer son los deseos de vuestro padre. Recuerda que le está hablando a los fariseos de su época. Él fue, hablando del diablo, un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero te adelanto esto, él es el padre de mentira. Y dice, él habla mentira porque es su naturaleza. En otras palabras, Satanás es orgulloso por naturaleza. Esa es su naturaleza. Y como él es orgulloso por naturaleza, entonces miente. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu naturaleza? Ciertamente nuestra naturaleza caída era de orgullo y de mentira. Mas, ¿qué dice la palabra? Hemos recibido una nueva naturaleza en Cristo Jesús y nuestra mente ha sido renovada. Por lo tanto, si hemos sido renovados, tenemos una nueva naturaleza y tenemos, por lo tanto, un llamado a que esta nueva naturaleza se manifieste. ¿Cómo? Con la naturaleza de nuestro Padre. ¿Quién es tu Padre? Tu Padre es Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el que resucitó a Cristo entre los muertos, siendo uno mismo Cristo y el Padre. Amén. Bueno, si nuestro Padre es el Padre que le dio vida a Jesús y es un Padre de verdad, estamos llamados a hablar verdad. ¿O alguien tiene aquí como padre al diablo?
como el diablo es padre de mentira, no va a levantar la mano porque pues va a mentir también en eso. Pero el padre de mentira influye para que se mienta, para que se hable falsedad. Entonces, ¿cuál es el reto? Vence tu orgullo y habla verdad. ¿Cuesta? Claro que sí, hermano. Vamos a tener que llorar seguramente. Hermano, la falsedad y la mentira incluye cosas como la exageración. A veces pensamos que, no, yo no miento, pero exageramos las cosas y las exageramos para tratar de justificarnos o las exageramos para tratar de validarnos. Eso es orgullo. La falsedad y la mentira incluye añadirle algo a lo que es verdadero. A veces decimos, no, es que lo que yo dije es verdad, pero le agregaste algo. ¿Sabes cómo se le llama eso? Cuando tú hablas acerca de algo que pasó y le agregas algo, se llama chisme. Porque alguien dice, no, yo no soy chismosa, yo digo la verdad, pero le sazonaste, le agregaste. Falsedad y mentira, hermano, es traicionar la confidencia de alguien más. Eso es mentira y falsedad. Cuando alguien te dice algo en amistad y tú lo difundes, hermano, eso es mentira. Porque cuando tú le dijiste, confía en mí, puedes decirme qué te duele, qué te preocupa, qué te angustia. Y después, en cuanto se da la media vuelta a tu amigo o tu amiga, tú vas y dices, oye, ¿ya supiste la última de fulano o de fulana? No, hombre, cuando te diga. Eso es falsedad. Y a veces lo hacemos por simple orgullo, de que se den cuenta de que todo mundo me dice las cosas, de que todo mundo abre su corazón. Hermano, así como hay hermanos depresivos que en cada esquina, hermano, van buscando a quien contarle sus males, también hay cazadores de corazones que nada más están buscando a ver quién le cuenta lo que le duele o lo que le aflige en su vida. Ten cuidado. Ahora, si tu amigo o tu amiga te está diciendo que cometió algo que realmente es delicado, es un delito o hay un peligro, tienes que decirle, háblalo con quien te vaya a ayudar. Eso está peligroso, tienes que buscar ayuda. Porque si nada más te quedas escuchando que se quiso suicidar, por poner un ejemplo, y tú le dices, ay, pues qué terrible, qué mal. No, ahí tienes que buscar ayuda. Oye, brother, busca ayuda. Yo voy a orar por ti, pero busca ayuda. Eso es algo que no puedes dejarlo así nada más. O quizá tendrás tú que hablarlo, pero no para traicionar la confianza, sino para buscar a alguien que lo ayude. Y para eso tendrías que buscar a alguien que lo va a ayudar. Porque si le dices a él, luego al de allá, luego al de allá, y a la que está hasta allá arriba, fulanito se quiso suicidar. Hermano, eso es un chisme. Eso es puro orgullo disfrazado de preocupación. Pero si tú vas a buscar a una persona, un pastor, un ministro o quizá un médico y decirle, tengo una persona que necesita ayuda, ¿podría usted darle consejo? Eso cambia. Pero cuando nosotros divulgamos, por eso el proverbio habla acerca de los falsos amigos que divulgan el secreto. Eso es orgullo. A veces divulgamos los secretos de otros para demostrar que nosotros somos mejores que esos amigos. Hermano, cuando Pablo está hablando aquí, está citando al profeta Zacarías. No pienses que Pablo habla solamente de su corazón, él habla de lo que Dios le ha enseñado. Dice el profeta Zacarías, capítulo 8, 16: estas son las cosas que debéis hacer: decir la verdad unos a otros, juzgar con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. Eso es lo que dice Zacarías y ese es el consejo del apóstol Pablo. Digan la verdad unos a otros. Entonces la veracidad es el arma para combatir el orgullo. ¿Qué dice la palabra? La verdad nos hará libres. La verdad nos expone. La verdad nos ilumina. La verdad sí manifiesta nuestra fragilidad, pero es mejor esa verdad, hermano, a mantenerse en el orgullo y no reconocer. ¿Por qué estás enojado?, le pregunta el esposo a la esposa. Y en vez de decir estoy enojada porque tú no te acordaste de que hoy es nuestro aniversario, la esposa le dice, no estoy enojada. Si no te das cuenta tú, si eres tan ciego para no darte cuenta,
Y en vez de decir estoy molesta porque esto me duele mi corazón, decimos una falsedad. Aleluya. La verdad es mejor, aunque cause en muchas ocasiones vergüenza y nos haga sentir vulnerables. La verdad siempre será lo que nos quite una carga y nos lleve a una vida de humildad. Siguiente manifestación del orgullo que el Señor nos muestra en esta batalla personal: la ira o el enojo descontrolado. Efesios 4, 26 al 27. Voy a leer cómo dice la versión de las Américas. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den oportunidad al diablo. Hermano, la ira o el enojo descontrolado es otra manifestación clara, constante y muy común de una mente orgullosa. Cuando el Señor nos habla, o Pablo nos habla de esto, está una vez más citando el Antiguo Testamento. Y el pasaje que está citando, hermano, para enseñarnos acerca de esta manifestación del orgullo, es el Salmo 4, versículo 4. Dice así: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Así dice la versión de las Américas, así traduce también la versión Reina Valera. La palabra hebrea que aparece allí en el Salmo 4:4, donde se traduce temblar en las versiones Valera y Américas, la palabra hebrea es ragaz, con Z, ragaz, así como suena. Y su connotación implica la manifestación de emociones violentas. Por eso es que los traductores en estas dos versiones traducen temblar. Pero la connotación de la palabra habla de emociones. Está haciendo alusión a una emoción. No está haciendo alusión a una cuestión física, sino emocional. De tal manera que, ¿cuáles son las dos emociones que te hacen temblar? Principalmente hay dos, hermanos. Una es la ira y la otra es el miedo. Son las dos emociones que nos hacen temblar, a veces hasta involuntariamente. La versión NTV, Nueva Traducción Viviente, una versión más actual, traduce de una manera que nos da un poco más de claridad. La NTV traduce: no pequen al dejar que el enojo los controle. No pequen al dejar que el enojo los controlen. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ahora entendemos, hermano, un poco más por qué el apóstol Pablo, cuando nos exhorta a que la ira no se convierta en un pecado, agrega: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo es: cuando ustedes tengan enojo, cuando ustedes estén con ira, en vez de dejar que la ira los controle, apártense y reflexionen. Apártense y mediten. Apártense y piensen realmente en por qué viene ese enojo. Reflexionen en sus lechos. Lo que está diciendo es: vayan a su casa, relájense, acuéstense, mediten, pero no se duerman hasta que hayan reflexionado en lo que les provocó ese enojo. El consejo del apóstol Pablo dice: no sean reactivos. En pocas palabras, no sean reactivos. Y hermano, ¿cómo nos cuesta eso? Cuando el enojo nos viene, queremos reaccionar. ¿Y sabes por qué queremos reaccionar? Porque tenemos mucho orgullo. Esto no se puede quedar así. ¿Alguna vez has dicho eso? Pero ahora me va a escuchar a mí. ¿Alguna vez has reaccionado de esa manera? El apóstol dice: no dejen que el enojo los controle. No permitan que el enojo los controle. El salmista aconseja y dice: reflexiona en tu lecho, medita en tu lecho y no te duermas hasta que hayas encontrado en ti el perdón. Aunque hayas encontrado en ti la respuesta sabia. ¿Qué dice el proverbista? La respuesta serena calma la ira. Y siempre hemos pensado que se refiere a la otra persona, pero nunca te has puesto a pensar que no está hablando de la ira de la otra persona, sino la ira tuya. La respuesta serena calma la ira. ¿La ira de quién? ¿Del otro? Porque muchas veces tú le dices una respuesta serena al otro y el otro se enoja más, porque el otro quiere que te enojes. Porque en su orgullo, el que está enojado quiere que tú te enojes para que entonces él pueda justificar su propio enojo. Y eso se llama orgullo. La respuesta calma o serena
calma la ira, pero la ira de uno. Porque entonces yo, en vez de responder, como dice la palabra, no respondas al necio conforme a su necedad. Aunque después dice, sino conforme a su necedad responde. Parece un juego de palabras ahí. No respondas al necio con las palabras necias que él te dijo, sino busca la sabiduría para contrarrestar la necedad de sus palabras. Y para lograr eso, hermano, necesitamos reflexionar. Para lograr eso necesitamos tener la palabra de Dios en nosotros, en nuestra mente. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice tu palabra? No vas a acordarte, hermano, si no has leído la Biblia. Entonces, hermano, la segunda manifestación tan común del orgullo es el enojo. Responder de una manera violenta para demostrar que soy superior, para demostrar que tengo la razón. Cuentan, hermano, que en una reunión de ministros, esto lo he platicado ya muchas veces, pero hoy una vez más, para los que se la saben, apliquémoslo a lo que estamos estudiando. Y los que no lo escuchan, quizá el Señor les enseñe algo. En una reunión, hermano, de pastores, de teólogos, siempre había dos que discutían sobre un aspecto doctrinal, cualquiera, un aspecto doctrinal que no se ponían de acuerdo. El asunto es que siempre discutían y a veces eran discusiones acaloradas, los dos eran expertos en la palabra, conocían bastante, pero nunca se ponían de acuerdo. Hasta que un día uno de ellos dijo, basta ya de esto, se metió varias semanas a estudiar libros, diccionarios, enciclopedias, comentaristas, montón de información de todos los tiempos y de muchos autores para poder fundamentar bien. Por supuesto, buscó en la Biblia cuantos pasajes pudo, etcétera. Y cuando llegó la próxima reunión que tenían este grupo de hermanos, él sacó el tema: hey fulano, oye, sobre el asunto que nunca hemos podido llegar a un acuerdo. Y empezó, hermano, empezó a dar toda su argumentación bíblica, teológica, de libros, de autores, etcétera. Y después de toda su disertación, el otro hermano quedó tan apabullado que guardó silencio y se levantó de la mesa avergonzado, porque todos los demás empezaron a hacer expresiones como de wow, y volteaban a ver al otro esperando que pudiera contrarrestar. Y cuando vio que ya no tenía más que decir, se levantó de la mesa y lo único que le pudo decir es: creo que tienes razón. Y se fue. Cuando se fue, todos empezaron a aplaudirle al teólogo, le empezaron a dar palmadas en la espalda, a decirle: eres tremendo, qué bárbaro, lo dejaste callado, no supo qué decir, demostraste que tú eres una persona buena para debatir. Y al final de la mesa, hermano, estaba un teólogo anciano, un pastor de muchos años, y le dijo: fulano, bien hecho. Y cuando vio quién le decía esas palabras, hermano, se llenó de más orgullo, porque era el maestro, era un hombre que era muy venerado por su trayectoria y su sabiduría. Y le dijo: bien hecho, acabas de demostrar que eres muy inteligente, pero acabas de perder un amigo. Hermano, para mí eso me apabulla cada vez que recuerdo, porque a veces perdemos la esposa por demostrar que tenemos la razón. A veces perdemos a los hijos por demostrar que tenemos la razón. A veces perdemos la amistad de un amigo de años, aún en la misma iglesia, por demostrar que tenemos la razón. Una cosa es tener que romper una amistad por causa de una afrenta a Cristo, como también he tenido que romper con relaciones por la afrenta que se le ha hecho al nombre de Cristo y a la verdad de la palabra de Dios. Pero otra cosa es solo por orgullo. Hay padres que han roto con sus hijos solo por orgullo y pasan años, ya el papá ni se acuerda por qué no le habla al hijo, pero sí se acuerda que algo fue. Oiga, ¿por qué usted tiene 30 años sin hablarle a su hijo? Es que no, lo que hizo, lo que dijo fue algo que no le puedo pasar. ¿Pero qué fue lo que dijo? No me acuerdo, pero debe haber sido algo muy fuerte porque todavía me duele. ¿Cómo es posible? Eso es orgullo. Mira a Dios hablándole al profeta Oseas: y ahora quieres que vaya, y después de lo que me hizo y de lo que dijo, quieres que vaya y pague, todavía que pague, y vas a pagar caro. No, eso no es posible. Hermanos, eso fue un golpe al orgullo de Oseas. Y Oseas fue, pagó el precio y la recibió, así dice la palabra. Entonces, hermano amado, el enojo puede ser una permanencia de orgullo, porque podemos justificar y decir: pastor, tengo razón para estar enojado. Y yo te voy a decir: sí, tienes razón.
Tienes razón. Por el hecho de que tengas razón en el sentido de que tu corazón está dañado, o sea, no se niega que tu corazón puede estar dañado, no se niega que tu corazón fue impactado, pero eso no te justifica para no perdonar, ni tampoco te justifica para que no te calmes, te relajes y dejes pasar el asunto. No puedes vivir toda tu vida enojado, haciendo que tu alma se dañe, que tu cuerpo se enferme, porque es lo que dice la palabra, que el que vive en amargura se enferma. Es lo que dice el salmista. Aun cuando hay un enojo por causas dignas, porque tú te puedes enojar por algo digno, te puedes sentir molesto por algo que es justo, porque también se vale, hermano, se vale enojarse por algo que es justo. Pero aún ahí el Señor te dice, pero no permanezcas en ese enojo, aunque sea justo. Aunque tú digas, es que no podemos permitir que esto pase, tienes razón, pero no permanezcas en ese enojo, porque el enojo justo, si tú permites que se vaya más allá de una reflexión, te puede llevar a convertir en una persona temeraria o una persona violenta, aunque sea justo. A veces, hermanos, en nuestro enojo aplicamos consecuencias que son exageradas, pero son exageradas por causa de nuestro enojo. Por ejemplo, un papá, déjame ser más crudo y agresivo, su hijo o su hija llega borracha a la casa y tiene 15 años. Si un papá no se enoja porque su hijo adolescente llega borracho a las 3 de la mañana, hermano, ese tiene atole en las venas. Claro que hay razón para estar enojado, pero en el enojo el papá puede decir, estás castigado para toda tu vida. Hermano, la realidad, hermano, es que ese es un enojo exagerado que no vas a poder cumplir. Número uno. Número dos, puede ser que sea violento y en ese momento lo golpee hasta cansarse. Y alguien puede decir, es que es un enojo que está justificado, pero la realidad es que eso va a dañar más cuando el hijo se recuerde que el padre lo golpeó de manera desmedida. Y se dañó algo más, hermano. ¿Qué se dañó? La relación. Oh, si pudiéramos frenar nuestra ira para no perder tantas relaciones que hemos perdido en la vida. ¿Y cuántos no quisiéramos volver el tiempo atrás y decir, no debía haberme enojado? ¿Por qué no me frené? ¿Por qué no me detuve? ¿Por qué no le puse un candado a mi bocota? Y nos damos cuenta que no se puede volver el tiempo atrás. Entonces aprendamos y comámonos el orgullo. Es que si yo no castigo a mi hijo de manera inmediata va a pensar que soy un tonto. Es que si yo no le muestro a mi esposa quién manda en la casa, al rato va a querer verme la cara en todo. Es que si yo no le digo a mi marido de manera inmediata la clase de basura que es, no va a reaccionar. No, hermano, confía en que el tiempo está en manos de Dios. Confía en que el tiempo es aliado de Dios cuando nosotros nos apartamos y dejamos que en el tiempo Dios actúe. Esto no se puede quedar sin que se llame la atención de lo que está mal. Hermano, tenemos que llamar la atención de lo que está mal. Tenemos que llamar la atención sobre lo que es incorrecto. Tenemos que denunciar aquello que ofende a Dios o que es pecaminoso o que es peligroso. En el enojo, ¿no será mejor reflexionar, preguntarle al Señor, citar la palabra del Señor si estamos hablando con gente de Dios y después llamar la atención sobre lo que... Ahora, ¿a dónde fue la reprensión? No fue a la integridad, no fue al corazón, no fue al alma de las personas, fue a lo que hacían. Por eso el gran consejo bíblico es: corrige lo que tus hijos hacen, pero no dañes su alma. Corrige lo que están haciendo, pero no dañes su alma. Podemos estar en desacuerdo con lo que hacen, pero siempre debemos estar de acuerdo en que son nuestros hijos y que Dios nos los dio y podemos amarlos siempre, aunque estemos enojados. Estamos enojados con la familia y les dejamos de hablar. Les dejamos de hablar. ¿No sería mejor decirle al niño, estás castigado, no tienes tele? Ya castigué la acción, no tienes tele. Pero al rato viene el niño y le dice, oye papi, ¿qué no ves que estoy enojado contigo? Viene la hija, oye, quiero hablar acerca de lo que pasó. Nada de lo que pasó.
no quiero saber nada de ti. Bueno, ¿qué no lo castigaste ya? No hubo ya una consecuencia. ¿Por qué castigas la relación? Castiga el acto, no la relación. El enojo es orgullo disfrazado. Romanos capítulo 12 dice: nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estad en paz con todos los hombres. Dios nos ha llamado a ser pacificadores, no enojones, no iracundos. Cuando reflexionamos después de nuestro enojo, incluso el llamado es: tú busca la paz. Tú busca la paz. Bueno, podríamos hablar más de esto, pero dejémoslo ahí. Efesios 4:28: el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Robar y no compartir, eso es orgullo. Eso es orgullo. Nada más para los que están tomando nota, quiero que cheques, me regreso solamente para decir esto. Hablando del enojo, el apóstol Pablo dice: no den oportunidad al diablo. ¿Te das cuenta cómo si hay una guerra? Y cuando nos enojamos, puede manifestarse el diablo en medio de esa guerra manifestada como enojo. Bueno, nada más dejémoslo ahí. El diablo le gusta que permanezcamos enojados. El que roba no robe más. ¿Cómo el robar y el no compartir puede ser una manifestación de orgullo? Claro, el orgullo justifica la falta de generosidad y por lo tanto promueve el robar. Es muy fácil justificar tomar algo que no es nuestro bajo pretextos egoístas como lo merezco o él no lo necesita como yo. ¿No es eso orgullo? ¿No es eso orgullo? Es que él tiene mucho, hay que quitarle un poquito. Él tiene mucho y yo no tengo, hay que quitarle un poquito. Eso, hermano, es robar, o es intención de robar, provocada por el orgullo. ¿Cómo es posible que él tenga más? Pues a lo mejor él trabaja más. ¿Cómo es posible que él gane más y yo no? Pues no sé qué méritos haya tenido. A lo mejor son méritos genuinos o son méritos falsos, eso es lo de menos. Pero cuando tú dices: yo debería tener lo que él tiene, yo debería lograr o poseer, eso, hermano, te puede llevar a sentimientos de: voy a quitar, voy a ver cómo lo hago, pero yo tengo que lograr tener eso. Hermano, hay gente que estamos o podemos estar endeudados por querer tener lo que otro tiene. ¿Sabes cuál es el problema? Que no pagamos la deuda, y eso es robar. Cuando tú usas una tarjeta de crédito y te haces el loco y no la pagas, y al rato te hablan los abogados y dices que no vives ahí, eso es mentir y eso es robar. Y eso se convierte en una bola de nieve porque justificas el que tú no des, porque no tienes para dar. No sé si ves el peligro. Es que ¿cómo yo voy a dar? Si yo doy, ¿con qué me quedo? Eso es orgullo. No solo se roba dinero, hermano, o cosas materiales. Nuestro orgullo también nos puede llevar a quitar otras cosas. Por ejemplo, tiempo. Le robamos tiempo a nuestros hijos, le robamos tiempo a nuestro esposo, a nuestra esposa. Le robamos tiempo a Dios. Y eso es orgullo. Robamos dignidad, hermano. Cuando hablamos mal de otras personas o esparcimos chismes, les estamos robando dignidad, valor a las personas. También a veces robamos efectividad, hermano. ¿Cómo podemos robar efectividad? Cuando saboteamos a alguien en su trabajo, cuando saboteamos a alguien en sus negocios. Eso también es robar. Cuando trabajamos y no hacemos lo que se nos pide, estamos saboteando. Si somos empleados, hermano, en un negocio y no cumplimos con nuestro trabajo, estamos robando. ¿Por qué? Porque al final de la quincena nos dan nuestra paga, pero tú sabes que no trabajaste. Tú sabes que hiciste como que trabajaste. Eso es robar, efectividad.
Cuando no nos comprometemos, hermano, estamos robando. Cuando no nos comprometemos, sea en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, estamos robando. ¿Por qué? Porque la gente cuenta contigo y cuenta conmigo. Cuando decimos que vamos a llegar y no llegamos, eso es mentira. Pero también, hermano, estamos robando la confianza, porque la gente confía en que vas a llegar. Bueno, a lo mejor tenías toda la intención de llegar, pero algo pasó. Hermano, hoy más que nunca hay maneras de comunicarse. Pero cuando tú no llegas y dices, no pasa nada, hombre. Eso es orgullo. Porque tú dices, no pasa nada, tienen que acostumbrarse, tienen que aprender, conmigo o sin mí. Eso es orgullo. No sé si lo estás mirando, hermano. El que es ladrón, hermano, no solo quita algo a alguien que no es suyo, también es ladrón cuando pudiendo dar, pudiendo ayudar a otro, no lo hace. Eso también es robar. Por eso la palabra dice, sino más bien, comparte generosamente con los que tienen necesidad. El apóstol Pablo nos aclara que una manifestación de orgullo es cuando no somos humildes, no somos sensibles, ni somos bondadosos compartiendo con otros lo que nosotros tenemos, lo que Él nos ha dado: dinero, tiempo, elogios, reconocimiento, paciencia, apoyo. Cuando yo puedo dar algo y no lo doy, eso es robar. Porque la palabra nos invita a dar con generosidad. Y cada vez que yo encuentro un lugar donde puedo apoyar, donde puedo aportar, a veces, hermano, el apoyo puede ser el más mínimo, pero si yo lo puedo dar y no lo doy, puede ser por orgullo. Pero el punto es, hermano, que en los lugares de trabajo podemos ser humillados o podemos humillar porque otro tiene que aprender lo que a mí me hicieron. Pero, hermano amado, la palabra nos dice que seamos generosos. Y si alguien no fue generoso contigo cuando llegaste a tu trabajo, tú sí puedes ser generoso, porque tu ejemplo a seguir no es tu jefe ni tu capacitador. Tu modelo a seguir es Cristo Jesús. Bueno, siguiente. Lenguaje grosero y malicioso, hermano, es lo cuarto. La cuarta manifestación del orgullo: mentira, enojo, robar y no ser generosos, y ahora lenguaje grosero y malicioso. Efesios 4:29 dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que impartan gracia a los que escuchan. Quiero que pongas atención como dice la NTV. La NTV traduce así: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las escuchen. El orgulloso siempre hablará con altivez. El orgulloso siempre hablará con violencia, con arrogancia. El orgulloso siempre va a decir algo malo de una manera sutil o descarada. La forma en que nos expresamos con nuestros labios, hermano, dice la Biblia, revela lo que está en nuestro corazón. Las palabras malas son semejantes a algo descompuesto, algo que está podrido. Y las cosas que están podridas, hermano, pudren lo que está a su alrededor. Así son las palabras groseras o hirientes de un corazón orgulloso que las pronuncia. Pudren lo que está a su alrededor. Mira lo que dice Santiago acerca de la lengua. Santiago capítulo 3 versículo 6 dice: de todas las partes del cuerpo la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Dime si no es una batalla espiritual la forma en que hablamos, si el infierno mismo se manifiesta a través de ella. El ser humano puede domar toda clase de animales, de aves, de reptiles y de peces,
pero nadie puede domar la lengua. ¿Qué significa eso? Que solo el Espíritu Santo la puede domar, que solo una persona que ha sido renovada en su mente puede domar su lengua por el poder del Espíritu Santo en esta guerra contra el orgullo. Es maligna, es incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Sea que hablemos con majaderías, con palabras antisonantes, o con expresiones soeces, expresiones vulgares, o a veces no decimos groserías, pero somos violentos cuando hablamos, buscamos intimidar con nuestras palabras, somos sarcásticos, somos rebeldes, somos inconformes en la manera en que nos expresamos. De cualquier manera, esto denota orgullo en nuestro corazón, porque el orgullo, hermano, una manera muy particular del orgullo es que trata de demostrarlo con la boca. El orgulloso siempre va a tratar de demostrar con su boca: yo sé más, yo puedo más, yo tengo más. De tal manera que el corazón orgulloso va a tratar de vindicarse, de colocarse por encima de los demás. La palabra de Dios nos dice que usemos nuestra boca para bendecir, para fortalecer, para animar y para estimular. ¿Qué dice Hebreos? Busquen cómo estimularse los unos a los otros con amor. Es un llamado que Dios nos hace usar nuestras palabras de tal manera que no ofendan, que no violenten y que no menoscaben a los demás. Oh, sí, somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a no ser orgullosos. El orgullo, entonces, hermano, ya vimos 4 manifestaciones del orgullo. El orgullo, hermano, es contrario al Espíritu Santo, es contrario a Cristo. Mira lo que dice el versículo siguiente, 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de redención. Quiere decir, hermano, que la mentira, la ira descontrolada, el robo y la falta de generosidad, y finalmente las palabras groseras, las palabras que dañan, entristecen al Espíritu Santo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que cuando tú hablas groserías o hablas con violencia, el Espíritu Santo es testigo? A veces decimos: no me importa lo que diga la gente, yo voy a hablar como se me pegue la gana. No me importa, si me provocan, me escuchan. Si me provocan, va la mía, y no me importa lo que la gente esté alrededor. Bueno, ¿y el Espíritu Santo sí te importa? Porque el Espíritu Santo se entristece. Mira qué palabra. Yo no sé cómo los testigos de Jehová pueden decir que el Espíritu Santo no es una persona. Porque, hermano, una energía vacía no se entristece. La electricidad no se entristece. El viento no se entristece, hermano. Pero el Espíritu Santo sí. El fuego no se entristece. Y aunque el Espíritu Santo es fuerza, aunque el Espíritu Santo es fuego, aunque el Espíritu Santo es viento, o más bien se manifiesta como viento o como fuego, su esencia no es eso. Él es Dios, y Él se entristece, y Él se goza, y Él se entristece. Por eso, hermano, que no nos preocupe lo que sienten los demás, aunque sí nos debería de preocupar, pero que nos preocupe lo que el Espíritu Santo, cuando te ve, cuando me ve, cuando te escucha, cuando me escucha. No entristezcáis al Espíritu Santo. Cuando mientes se entristece. Cuando hablas falsedad se entristece. Cuando te enojas y dejas que la ira te domine en vez de reflexionar, se entristece. Cuando robas, cuando quitas, cuando privas a alguien, o cuando no eres generoso, se entristece. ¿Por qué?
porque su naturaleza es humilde, su naturaleza es bondad. El Espíritu Santo es verdad. El Espíritu Santo es paz. El Espíritu Santo, hermano, es humildad. El Espíritu Santo es generosidad. El Espíritu Santo es sabiduría. Entonces, todo lo contrario a su naturaleza, por supuesto que lo entristece. Ahora mira, aquí quizá no es el tema, pero solamente quiero que notes, dice: no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. Si ya fuiste sellado, lo que está diciendo es: no te olvides, tú tienes una mente nueva, tú has sido renovado, el Espíritu Santo ya está en ti. Por eso, hermano amado, no podemos nosotros decir que el Espíritu Santo es hablar en lenguas. No podemos nosotros decir que el Espíritu Santo es una segunda experiencia, porque el Espíritu Santo ya nos selló desde el momento mismo en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Ya fuimos sellados. Y si ya fuimos sellados, ¿qué significa? Que puedes dejar de mentir, que podemos no dejar que la ira nos controle, que podemos no robar y ser generosos con nuestros hermanos, que podemos hablar palabras que elogien. Se ha quitado de ustedes entonces, eso es como un resumen que el apóstol Pablo da: se ha quitado entonces de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Carlos Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, dijo: tenemos razones para casi todo, pero no tenemos razones para el orgullo. El orgullo es algo que no debería ser natural para nosotros, porque no tenemos nada de qué estar orgullosos. Por tanto, el orgulloso, hermano, que habla mentira, que se deja dominar por la ira, que es un ladrón, que habla con maldad y suciedad en sus labios, niega esa naturaleza nueva que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Cuál es el llamado, hermano? A que quitemos el orgullo, a que le pidamos perdón al Señor y ayuda al Espíritu Santo. Así que vamos a romper nuestro orgullo y vamos a decir: Señor, necesito tu ayuda. Colosenses 3:8 dice, y termino con este versículo, mira cómo dice Colosenses 3:8: pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Yo tengo una gran lucha, hermano, contra mi orgullo y necesito a Dios. Si alguien hoy cree que es el momento de buscar la ayuda del Señor para vencer el orgullo, vamos a participar juntos de la mesa del Señor. Ponte de pie.